Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos de los retos que enfrentan las unidades de género en materia electoral para garantizar los derechos político-electorales de todas y de todos en igualdad de condiciones y sin distinción alguna. Específicamente porque este año la Unidad Técnica de Género y No Discriminación del INE cumple 10 años. Y para hablar de ello nos acompañan hoy la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Dania Rabel, y la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, Flor León. Bienvenidas ambas, qué gusto, Muchas de gracias. verdad, qué placer tenerlas aquí. En estos momentos en los que pues 10 años se dicen, no sé, es un buen momento porque ya hay un tramo recorrido, pero a la vez falta mucho por hacer, ¿no es así, Dania? ¿Qué dirías tú respecto a la importancia que hay que tener para incluir a esta parte de unidad de género en términos electorales? Bueno, yo creo que efectivamente, como dices, Vivian, 10 años parece poco tiempo, pero la verdad es que hemos tenido grandes avances en materia de igualdad de género, no discriminación, en materia de paridad también. Cosas inéditas, ¿no?, que en algún momento no nos hubiéramos imaginado. El INE, sin lugar a dudas, ha sido pionero en estos temas. Cuando hablamos de cuotas de género en el ámbito político, tenemos que pensar que antes de que estuviera en la legislación, lo teníamos nosotros ya como una disposición administrativa. Eso surgió aquí, en el entonces Instituto Federal Electoral. Sin embargo, la existencia de una unidad de igualdad de género y no discriminación le dio sistematicidad a los trabajos. Hizo también que estuviéramos teniendo una política permanente para transversalizar la igualdad de género y la no discriminación. Y creo que eso ha rendido frutos que además nos ha hecho que nos reconozcan a nivel internacional, ¿no?, con documentos inéditos como el protocolo trans, que ha sido replicado ahora en otros países como Colombia y Perú, solamente por poner un ejemplo. Punta de lanza en ese sentido. Sí, sí, sin duda, sin duda. Incluso ellos han dicho, el protocolo que hicimos nosotros ha servido como modelo para que se haga en otros países de Latinoamérica. Así es que efectivamente esto no lo hubiéramos logrado si no hubiera sido por la existencia de un equipo profesional especializado que nos acompañara en esos trabajos. Las acciones afirmativas inéditas que tuvimos en 2021 también fueron gracias en buena medida al trabajo que se hizo desde la unidad. La primera vez que tomamos una acción afirmativa fue en las elecciones de 2018 para las personas indígenas, y en esa cuota indígena tuvo mucho que ver el trabajo que se hizo desde la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación. Fueron quienes me propusieron en ese momento, que también estaba presidiendo la Comisión de Igualdad de Género, pensar en eso. Lo llevo yo con mis compañeros, compañeras en mesa de consejeros, y ahí hicimos ese análisis para que después se convirtiera en una cuota. Yo diría que hoy por hoy no se podría pensar distinto, en verdad, pero han picado piedra y han sido mucho el esfuerzo por llegar a donde estamos hoy paradas, y que de ninguna manera pensaríamos en poder retroceder, pero hay que seguir insistiendo. Y en ese sentido, Flor, me encantaría que nos explicaras en particular cuál es la función como tal de la unidad prácticamente de técnica de igualdad de género y no discriminación. Claro que sí. Pues primero agradecer este espacio. Me parece súper importante también colocarlo que este año son los 70 años del voto de las mujeres. Y desde este marco, junto con lo que la consejera ha colocado, poder dar mayor claridad de cuáles son las atribuciones de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Como bien lo señaló ella, tiene que ver con que ese es un mecanismo que nos permite al interior del INE impulsar el proceso de incorporar la perspectiva de género y avanzar en una palabra que sé que para algunas personas les puede no significar mucho, que es la transversalización de género. ¿A qué me refiero cuando hablo de la transversalización de género? Es poder permear que esta perspectiva de igualdad de género y también de derechos humanos, pues esté en todo el proceso que se da al interior del INE, como puede ser desde su normatividad, en el proceso de planeación, en los presupuestos, en los procesos institucionales, también se dé en todo el proceso electoral, y podamos trabajar para asegurar que cualquier persona
pueda ejercer su derecho a la participación. Nosotras trabajamos mucho por impulsar la participación política de las mujeres, pero también trabajamos con personas en condición de discapacidad, personas indígenas, afromexicanas, personas que son de la comunidad o de la diversidad sexual. Entonces, esta unidad lo que busca es coordinar. La tarea que nos da en específico el INE es coordinar la política de igualdad de género y no discriminación. Y en ello también hablo de los derechos humanos, a través de 3 grandes vías, que es la investigación y la formación, la vinculación y la difusión, y esta otra que te vuelvo ya a aclarar un poco más, la transversalización y la evaluación. Estas 3 grandes palancas nos permiten incorporar todo este proceso. Lo primero que se hizo es asegurar que al interior del INE se reconozca qué es la igualdad de género y empiecen los procesos de transformación en lo que hacemos en el día a día y en el proceso electoral. En el INE no termina nada más el trabajo cuando es el proceso electoral, sino es antes, durante y después. En todo eso tiene que estar la unidad de género. Me encanta que toques en particular esto de transversalidad porque incluye, o sea, prácticamente es incluir a todos y todas y todes en todo momento y en todo sentido, en todo a lo largo del proceso y incluido pues dentro, fuera, durante las elecciones, quienes participan. Sí, básicamente va por ahí. Es permear este enfoque de igualdad. Como bien lo señaló la consejera, el INE ha sido punta de lanza, tanto de lo que ella señaló como del cumplimiento de la paridad. Hoy en día nuestro país es uno de los países con un mayor logro de paridad. Tendremos que avanzar de la paridad cuantitativa a la paridad cualitativa, que tenga que ver en el impacto en la vida cotidiana de mujeres, niñas, adolescentes y de todas las demás personas. En ese sentido, Dania, la reforma de 2014 marcó sin duda un parteaguas, un antes y un después en cuestión de inclusión de la mujer en la política. ¿Puedes platicarnos un poco más al respecto? Completamente. A ver, sí fue efectivamente, como tú lo dices, un antes y un después, porque lo que ocurrió con esta reforma de 2014 es que se estableció de manera expresa en el artículo 41 constitucional que los partidos políticos tenían que hacer postulaciones paritarias para la integración de los congresos, tanto locales como el federal. Y desde luego sabemos que cuando hablamos de derechos, la Constitución establece pisos, no establece techos. Sin embargo, siempre cuando estamos hablando también de los derechos de las mujeres, hay mucha resistencia para este reconocimiento y se quiere ver como que ese era el máximo, ¿no? Entonces ahí tuvimos una distinción en las entidades federativas, porque hubo algunas en donde lo tomó como era, un piso, y entonces legislaron y establecieron, pues también se tiene que aplicar el principio de paridad de género para las postulaciones, para las presidencias municipales y la integración de los ayuntamientos. Pero hubo otras tantas que no lo hicieron. Y ahí fue donde entró, por ejemplo, la autoridad jurisdiccional y acuñó este concepto de paridad horizontal y paridad vertical. Hoy por hoy me parece inimaginable que no tengamos postulaciones paritarias tanto para los congresos como para los ayuntamientos. Sin embargo, a partir de eso también nos dimos cuenta que, o empezó a cambiar, digamos, este chip, en donde ya no estábamos hablando de cuotas, sino estábamos hablando de un principio constitucional que buscaba que nosotros reconcibiéramos el ámbito político como un espacio que tiene que ser compartido por hombres y mujeres por igual. Eso, a la luz de la reforma constitucional también de 2019, que nos prometió paridad en todo, fue también un punto de lanza para que nosotros pudiéramos hacer un análisis y decir, ¿y qué pasa con las gubernaturas? También las mujeres tienen derecho a estar en esos cargos públicos en donde históricamente han estado subrepresentadas. Y a partir de eso, y ante la ausencia de legislación, ante la omisión legislativa, el INE emitió un acuerdo para que se pudieran hacer también postulaciones paritarias para las gubernaturas. Y eso implica que para lo que viene el siguiente año, pues eso tiene que aplicar también. Y entonces, si vamos a renovar 9 gubernaturas, tiene que haber por lo menos 5 mujeres postuladas por los distintos partidos políticos para esa renovación de las 9 gubernaturas. En ese sentido, ¿cuál ha sido, digamos, ha sido fácil esa aceptación? ¿Ha sido bien recibida o se ha tenido literalmente que imponer o luchar por abrir estos espacios? Claro, no me parece que haya sido fácil, ni será fácil. Siempre pues vivimos dentro de una cultura patriarcal en donde la participación
política de las mujeres en sí, el escenario de la participación, si revisamos los mandatos hacia lo que es propio de las mujeres, como lo femenino y lo propio para los hombres, lo masculino, hay una división sexual del trabajo. El espacio de la toma de decisiones ha sido asociada más hacia los hombres y es algo que hemos venido como desde el INE y también como movimiento feminista y amplio transformando. Revisamos los acuerdos internacionales y nos podríamos ir a Beijing en 1995, en donde se llega a un gran acuerdo que es la plataforma de acción de las mujeres, y las 12 temáticas son nuestras 12 grandes temas. 2 de ellas es muy importante aquí entrecruzar, que es la participación política y los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Esta unidad de género es un mecanismo para el adelanto. Al reconocer la desigualdad, la discriminación y las violencias, es necesario un mecanismo, una acción afirmativa que sea este espacio que pueda combatir, primero develar la discriminación, develar las desigualdades y trabajar. La paridad es un principio constitucional que ha sido ganado por la lucha histórica de las mujeres. Ha sido, dirían otras, a producto de sentencias, a productos de acuerdos en el INE, ¿no? Todavía pues podemos recordar estos grandes momentos históricos de defensa y yo les invito a que vean cada sesión del Consejo, ya sea ordinaria y extraordinaria, y sigue siendo la defensa, la progresividad de los derechos de las mujeres. Interesantísimo el tema. Es momento de hacer una breve pausa, pero no se vayan, continuamos aquí en Democracia en la Mesa. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Estamos de vuelta en Democracia en la Mesa, hablando de los 10 años de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Y muy interesante porque si bien hablamos del tema de paridad y de cómo incluir pues no tendría que ser un tema ni siquiera de discusión o del cual tuviéramos que hablar, pero lo es aún. Y no solamente por incluir a la mujer y hablar de este tema de equidad, pero también de muchos otros grupos vulnerados, debe ser también tema de resaltarlo y ponerlo en la mesa y de que participen todos en todos sentidos, ¿no es así? Hablar de paridad los incluye también a ellos. A ver, es importante que hagamos ahí una distinción. Primero, ha hecho muchos esfuerzos el Instituto Nacional Electoral para poder garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales, porque además es algo paradigmático lo que nos ocurre a las mujeres. Somos un grupo mayoritario en México, somos más de la mitad de la población y sin embargo encontramos muchas resistencias para poder ejercer plenamente nuestros derechos en todos los ámbitos y el político no es la excepción. Sí. Pero adicionalmente hay que decir algo que también es muy importante para una democracia. Democracia y discriminación son dos conceptos incompatibles completamente. No podemos nosotros hablar de una democracia si no están garantizados los derechos absolutamente de todas las personas, ¿no? Por eso estamos también haciendo esfuerzos para incluir a otros grupos históricamente discriminados, porque, vamos, a final de cuentas, el valor de una democracia es que escuchemos las voces de todas las personas, lo cual incluye, por supuesto, a las minorías. Por eso la igualdad es tan relevante. Y cuando hablo de igualdad, no implica a lo mejor no reconocer esta gran diversidad que conforma la población, sino más bien igualdad en los derechos, reconociendo que todas las personas somos distintas.
Muy bien, eso me parece crucial. Y en ese sentido, ¿qué herramientas y qué mecanismos ha desarrollado la unidad en específico para poder garantizar efectivamente este acceso a los derechos político-electorales de estos grupos discriminados? Sí, y grupos históricamente discriminados. Sí, creo que el INE ha impulsado un trabajo muy importante que tiene que ver con las acciones afirmativas, más en un contexto electoral, en donde se ha trabajado para garantizar que puedan ser consideradas para ser candidatas, candidatos, candidates, personas que tienen que ver con afromexicanas, mujeres indígenas, personas de la diversidad sexual, personas con condición de discapacidad, migrantes. Ha sido un trabajo en donde sí la unidad de género ha impulsado elementos, sí, más de análisis. Es un trabajo que emprenden las consejeras y que se logra a través de acuerdos ir avanzando en lo que han sido los lineamientos para asegurar que estas acciones afirmativas sean consideradas. Y hoy en día tenemos Congreso en donde están reflejadas la presencia precisamente de diputadas que son afromexicanas, migrantes, personas de la diversidad sexual. Esto es un elemento muy importante, pero si bien no todo es en lo electoral, también se ha garantizado la inclusión de ellas y de ellos. Yo les decía hace un rato, antes, durante y posterior al proceso electoral, que estén consideradas para ser funcionarias, funcionarios de casilla. Eso es súper importante. En la democracia, como dice, contamos todos, contamos todas, contamos todos. Son algunos de los elementos que es muy importante que sepa quienes nos están escuchando y viendo que en el INE trabajamos en todos estos distintos niveles. ¿Sabes? Ahora que hablas al respecto, siento que a grosso modo podemos sí hablar de estos temas y para algunos, no sé, es como más familiar o no lo vemos tan alejado, pero si ponemos una lupa, hay ciertos estados donde es muy crítico y sigue siendo un tema pues de vital importancia. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo en ciertos estados aún hay mucho tramo que recorrer y, por ejemplo, en la Ciudad de México creo que es un tema en el cual hemos avanzado mucho por varias políticas, que hoy por hoy un matrimonio de la diversidad ya no genera este tema como tan... Claro, la Ciudad de México, quienes venimos de otros estados nos representa que es quien va hacia la progresividad, ¿no? Exacto. Y aquí se garantizan los derechos de todas, todos y todes. Cuando vivimos desde la provincia, yo vengo desde Morelos, puedo decirte, pues lo cotidiano que ocurre, estas situaciones desafortunadamente de discriminación. En el estado de Morelos tenemos una diputada indígena, nos falta, y sobre todo las acciones que el INE mueve tiene que ver en el ámbito federal. Entonces tendríamos que tener una mirada en lo federal, en donde sí tenemos garantizadas presencia de diputadas y diputados que responden a estas acciones afirmativas, pero esto mismo lo tenemos que replicar desde los estados y es el trabajo que también tenemos que acompañar desde la unidad técnica con las unidades de género en los OPLES para garantizar, por ejemplo, que en este proceso electoral tengan todas las herramientas para la construcción de sus lineamientos de paridad y logremos que esto que ocurre en lo federal vaya también a la par en los estados. Entonces, sí, no es lo mismo el avance que tenemos en lo federal que en los estados. En ese sentido, consejera, ¿cómo el INE busca que se den estos lineamientos en los estados, esta acción afirmativa? ¿Cómo ha venido funcionando para que efectivamente haya este avance en la práctica, no nada más en la teoría? Hay que reconocer primero cómo están las diferencias competenciales, digamos, del Instituto Nacional Electoral y de los 32 organismos públicos locales electorales. Hemos ido construyendo este nuevo modelo, ¿no?, nacional de elecciones a partir de la reforma justamente de 2014. Y ahí hemos ido generando los criterios de la mano de las autoridades jurisdiccionales. Y pongo un ejemplo muy claro que tiene que ver precisamente con Morelos. Hubo un momento en el marco de las elecciones de 2018 que desde el Consejo General del INE se trataron de establecer las reglas para que se aplicara el principio de paridad de género en las postulaciones. Y la Sala Superior lo que dijo es, eso corresponde al ámbito local. Lo que tiene que ver con la aplicación del principio de paridad de género, lo que tiene que ver con violencia política contra las mujeres por razón de género y con acciones afirmativas, le corresponde a los organismos públicos locales electorales. Sin embargo,
embargo, no podemos dejar de reconocer que el INE también, al hacer, genera ejemplo. Entonces, de cierta manera, cuando nosotros estamos yendo a la vanguardia, estamos innovando, nos convertimos en un ejemplo para otras autoridades electorales locales. Y también hay que reconocer otra cosa. En este ámbito, muchas veces han sido bastante innovadores las autoridades electorales locales. Por ejemplo, empezamos a hablar del reconocimiento, ¿no?, de la autoidentificación de género de las personas en una acción afirmativa en Oaxaca, que la tomó sobre todo siendo muy consciente de esa presencia histórica de mujeres en la entidad federativa. Entonces también han sido punta de lanza los soples en este tema y a veces también nos sirven a nosotros de ejemplo, ¿no? Nos vamos a ir retroalimentando mutuamente. Un excelente modelo, ¿no? Sí, es un círculo virtuoso. Maravilloso. Hablando de temas específicamente que viene junto con pegado, el tema de la violencia contra la mujer, ¿qué acciones podríamos o piensan realizar para ir sobre todo garantizando la 3 de 3 contra esta violencia contra la mujer? Pues apenas se hizo la reforma constitucional en mayo de este año y eso nos da pauta para que sigamos tomando acción en esta materia, sin dejar de reconocer que en 2021 el INE también estableció formatos para que quienes aspiraran a una candidatura hicieran este reconocimiento que no eran personas violentadoras de mujeres, ¿no?, por cuestiones de género. Pero ahora ya tenemos ese sustento constitucional, lo cual nos ayuda a la mejor a ser más asertivos, incluso sumando la experiencia del propio proceso electoral de 2021. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, tenemos que tener muchísima coordinación con otras autoridades, particularmente tribunales superiores de justicia de los estados, para que nos den la información respecto de personas que puedan ser deudoras alimentarias o que tengan una sentencia firme de haber cometido un delito de índole sexual o violencia familiar, etcétera, ¿no? Para que tengamos esa información, porque ¿qué nos hemos dado cuenta? Y Flor también fue testiga de eso, que de repente llega una persona que aspira a una candidatura, firma el formato, dice bajo protesta, decir verdad, no soy una persona violentadora, y resulta que sí. Entonces tenemos que tener mucha comunicación con las autoridades para que nos digan si efectivamente no nos están mintiendo y sí pueden llegar a tener una candidatura a estas personas, y por supuesto con las organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces también tienen conocimiento de estos temas y nos dan esta información para que nosotros actuemos. Mira, se escucha mucho, incluso ahora en radio hay toda una campaña y todos nos vamos empapando de este tema, y es bueno porque ahora podemos también exigirlo y poner la mirada y subrayarlo. Creo que es vital. Más que interesante el tema de hoy en Democracia en la Mesa. Tenemos que hacer otra breve pausa, pero no se vaya, continuamos, que el tema está más que interesante. Volvemos enseguida. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Si pierdo mi INE, pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Democracia en la Mesa. Y hablábamos de cómo garantizar y qué acciones se van a realizar para garantizar justamente la 3 de 3 en contra de la violencia contra las mujeres en las elecciones. En particular en la unidad, ¿qué medidas sobre qué están trabajando? Yo creo que hablar de la 3 de 3 nos convoca a redoblar todo esfuerzo para asegurar que las mujeres puedan ejercer su derecho a la participación y llegar a ser electas y ejercer el cargo libres de violencia. En ese sentido, el INE
históricamente ha generado esfuerzos muy valiosos que desde la sociedad civil, las mujeres de los partidos y las funcionarias, pues empujamos, valoramos y reconocemos. Y hablo esto porque habrá que reconocer que con la reforma del 2020 en materia de precisamente de la violencia política contra las mujeres se establecieron diferentes atribuciones y el Consejo General aprobó los lineamientos que tienen que ver con que los partidos políticos, tanto nacionales como también en su caso los locales, puedan prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política. Y son muy importantes volver a insistir en estos ejes: prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres. Y señalo esto, Vivian, porque parte de nuestro trabajo tiene que ver desde la unidad con asegurar que los partidos políticos, en 3 documentos muy importantes, que es su declaración de principios, el programa de acción y sus estatutos, aseguren que precisamente prevengan y atiendan la violencia y en ese sentido puedan garantizar que las mujeres puedan participar en todos los cargos. Hay que revisar cómo eran antes los partidos, cómo se están transformando y todavía en lo que tienen que transformarse. Les invito a mirar las sesiones del Consejo, vean si los partidos políticos están representados por mujeres o por hombres. Yo creo que ahí tenemos que seguir avanzando. Cuando vamos a los estados podremos revisar si se están garantizando al interior de los partidos que se tienen estas medidas para promover que las militantes puedan capacitarse, puedan formarse y puedan llegar a ser candidatas. Y coloco tan solo un elemento, lo que tendría que ser, lo que tenemos que redoblar el esfuerzo y el compromiso para que la 3 de 3 sea una realidad. Tendremos que empezar un trabajo, y lo estamos haciendo, para asegurar que tengamos mejores lineamientos que permitan en este proceso pues garantizar a las mujeres su derecho a la participación. Si bien sabemos que es un proceso con grandes retos y no queremos que esté caracterizado por un proceso en donde la violencia política hacia las mujeres esté en incremento, sí tendremos que asegurar cómo le podemos hacer para que la violencia digital, que es una nueva forma de su expresión, pues la podamos combatir. Oye, lo vemos en ámbitos deportivos. Es increíble este tema de mujeres futbolistas que se han tenido que ir a vivir a otro lado, ya no digamos en temas políticos donde se encienden también los intereses, los ánimos. Y como bien mencionas, creo que es un abordaje multidisciplinario en el que la educación debe privar, o sea, si bien es un tema cultural y que pues por inercia desafortunadamente ha prevalecido, tenemos que por todos los frentes abordarlo y cambiar definitivamente. En ese sentido, Dania, ¿qué retos tan grandes para este 2024? Sí, sin duda. A ver, esto que tú empezabas a decir creo que es fundamental. Tenemos que hacer un ejercicio de construcción y autocrítica, cuestionarnos algunas cosas que dábamos por sentadas y decir, esto es lo correcto, ¿por qué sí, por qué no? Y a partir de eso ir cambiando a lo mejor algunas nociones que teníamos preconcebidas de lo que debe ser un hombre, lo que debe ser una mujer y qué deben de hacer. Y luego para 2024, pues sí, el reto va a ser de gran magnitud, porque vamos a tener elecciones absolutamente en todo el país. Vamos, además de tener las elecciones federales, en donde se renueva absolutamente todo, la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y Diputadas, vamos a tener elecciones concurrentes con las 32 entidades federativas. Eso quiere decir que también cada entidad federativa va a tener elecciones locales a la par que tenemos estas elecciones federales. ¿Y eso qué implica en términos de género? Que vamos a tener un número inédito de mujeres candidatas, porque por el principio de paridad de género y considerando que se van a renovar más de 20,000 cargos de elección popular, pues entonces vamos a tener un gran número de mujeres compitiendo. ¿Cuáles son los retos? Ya adelantaba Flor, por ejemplo, la violencia digital. Sí. Estamos viendo que proceso tras proceso están subiendo más el número de quejas que se reciben por violencia digital. Estamos haciendo una estrategia conjunta con distintas redes sociodigitales para ofrecerles herramientas a las mujeres para que puedan afrontar este tipo de violencia, más allá a lo mejor de las herramientas formales legales que tenemos aquí, a través de quejas, de medidas cautelares, de medidas de protección. Otro de los retos para mí tiene que ver con el hecho de que muchas veces yo advierto que los avances que tenemos en materia de paridad de género, de violencia política contra las mujeres por razón de género, parece que están
como pendiendo de alfileres, ¿sabes? A veces advierto en Consejo General que si no tuviéramos la integración que tenemos con el número de mujeres que hay en el Consejo General, podríamos tener retrocesos terribles. Bueno, hemos visto intentonas en el ámbito legislativo, particularmente con lo que tiene que ver con acciones afirmativas, por ejemplo, ¿no? Para que ya no las tengamos o estén bastante limitadas. Creo que eso hay que cuidarlo. Tenemos que garantizar que haya también de nuevo paridad en las postulaciones para las gubernaturas. En esas 9 gubernaturas que se van a renovar tiene que haber paridad y tenemos que hacer algo con las presidencias municipales porque resulta que a la fecha tenemos nada más un 30% de mujeres presidentas municipales. ¿Qué quiere decir? Que el principio de paridad de género no está permeando para la integración de presidentas municipales. Hay que buscar nuevas estrategias de la mano de los organismos públicos locales electorales para que logre su objetivo el principio de paridad de género. Oigan, el hecho de que particularmente hacia el 2024 haya pues tantas candidatas mujeres, ¿no servirá de algo? ¿No permea en sentido o no? Claro que sí, claro que sí. Porque creo que lo de eso simbólico hay que, es muy importante. Pues sí, de eso hay que aprovechar. Asegurar que lleguen más mujeres siendo candidatas es muy importante. Claro. Y tomar conciencia, por eso también en este proceso electoral les invitamos a tomar conciencia desde una perspectiva de género, que la candidata, el candidato tenga una agenda que contribuya a esta agenda hacia la progresividad. No solo la forma, sino el fondo. Sí, para nosotras es muy importante, sí, empujar que lleguen más mujeres y que esas mujeres ejerzan su cargo libres de violencia y que a la par vengan comprometidas con una agenda hacia la progresividad de los derechos de las mujeres. Decimos en el movimiento feminista, cuerpo de mujer no te asegura esta conciencia de género. Y es nuestra responsabilidad acompañar a que las mujeres en este proceso que van a llegar a ser candidatas, darles las herramientas. En el ejercicio del cargo también, y que podamos construir una agenda, lo decía la consejera, que asegure que ni un paso atrás para que el logro de la igualdad sustantiva, sea una realidad. Por eso parte de los retos es, que sí las mujeres lleguen a ser candidatas y en el ejercicio de llegar a ser candidatas vencer estos roles, estereotipos de género y también estos casos de violencia, porque desde ahora comienzan, que cuenten con los recursos económicos cuando revisamos, ¿no?, cómo es una mujer candidata y un hombre candidato, cómo es que tiene mayor resuelto, ¿no? Ustedes revisen. Una mujer candidata tiene que haber resuelto con toda una agenda de cuidados, que hoy en día es una agenda que tenemos que estar reflexionando más. Los hombres tienen eso asegurado. En el ejercicio del cargo, una mujer diputada está con el celular viendo que si los hijos, que si la escuela, un hombre diputado no. Esos son de las tipos de cosas que tendremos que seguir señalando, porque son barreras que nos impiden a las mujeres ejercer nuestro cargo, nuestra responsabilidad, pues libres de violencia. Entonces tenemos como grandes retos a lograr que las mujeres lleguen en las mejores condiciones. Interesante lo que dices, no necesariamente el tener cuerpo de mujer y ser mujer implica ir en pos de valores y de derechos de la mujer. Muchas veces de pronto puede erróneamente malinterpretarse y asumir roles, pues como dices, que de pronto son en detrimento y hay que sí subrayar ese tema. Específicamente, hablábamos de los retos, pero ¿qué acciones en particular se están tomando, Dania, hacia el 2024? A ver, antes de tocar este tema, me pareció muy interesante esto que decían de que necesitamos que las mujeres lleguen también con esta agenda a la mejor, ¿no? Para que sigamos avanzando en estos temas. Y ahí yo creo que hay que hacer varias reflexiones. La primera tiene que ver con el hecho de que incluso una mujer también puede cometer un acto de violencia política por razón de género contra otra mujer, porque a final de cuentas todos y todas en mayor o menor medida fuimos criados y criadas en un ambiente patriarcal y entonces tenemos que hacer este ejercicio que hablábamos de deconstrucción 100%. Y por ende, si no lo hacemos, pues también una mujer puede caer en actos de violencia política contra otra mujer. Está escudado en la parte de soy competitiva, pero no o sea, puede como disfrazarse en ella está y le cuesta trabajo y entonces
es que justo tenemos que empezar a cambiar cómo se lleva la política. Exacto, claro. En esta clave de igualdad y no a la mejor en estas claves competitivas que son muy nada más de los hombres, ¿no? Entonces tenemos que empezar a cambiar la política con una mayor presencia de mujeres. Sí. Y de ahí también la relevancia que también mencionábamos de que haya más mujeres, no solamente visibilizar nuestra existencia y que es un tema de justicia, sino empezar a cambiar la manera como se lleva a cabo la política, estas formas de actuar y demás. Ahora, ¿qué acciones estamos haciendo en concreto desde el Instituto Nacional Electoral? Bueno, primero, les ordenamos a los partidos políticos que modificaran sus documentos básicos, no solamente en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, sino de igualdad sustantiva. ¿Esto qué quiere decir? Va muy de la mano con esto que decía Flor, de paridad cualitativa, que realmente no solamente en número estén ahí las mujeres, sino que encuentren las condiciones igualitarias para poder competir incluso al interior de sus propios partidos políticos para lograr la postulación. ¿Qué otra cosa estamos haciendo? Se está trabajando de la mano con la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación para tener unos lineamientos de esta 3 de 3 contra la violencia para poder hacer una implementación correcta y acorde también a las nuevas exigencias, a la reforma constitucional que ya tenemos. Estamos trabajando también en materia de inclusión, no solo con la Unidad de Igualdad de Género, sino también con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para tomar acciones afirmativas a favor de grupos históricamente discriminados. Para mí, por lo menos, la base es lo que hicimos en la Cámara de Diputados y Diputadas en 2021, pero algo inédito es que por primera vez tendríamos que aplicar acciones afirmativas para la renovación del Senado de la República. Ese tipo de acciones estamos haciendo ya en concreto con miras al siguiente proceso electoral federal. No, pues ya con eso hay mucho por hacer. ¿Alguna conclusión final? Nos tenemos que despedir, sí, Flor. Agradecer que este espacio, segura que será el primero de varios. Como bien lo señalamos al inicio, son 10 años de esta unidad, lo cual significa un esfuerzo constante desde el INE. Este espacio se tiene que fortalecer. Las unidades de género son estos grandes palancas para asegurar que la igualdad de género y no discriminación al interior esté para que todas las diferentes áreas pues, puedan contribuir y hacia afuera todo lo que hemos estado señalando. Creo que para el 2024, grandes de nuestros grandes retos tiene que ver con dar todas las herramientas para cerrar toda la puerta a la violencia digital. Será una de las violencias, de las expresiones de las violencias que estará de la mano con la violencia política contra las mujeres y avanzar en una gran agenda que permita que todo lo avanzado no vaya ni un paso atrás. Son como de los dos grandes temas que tenemos que seguir fortaleciendo. Muchísimas gracias, Flor. Interesantísimo. Dania, una conclusión final. Tengo la impresión que siempre que hablamos de conmemoraciones, como en este caso el 10º aniversario de la creación de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación, nos da pauta para hacer una especie de corte de caja, ¿no? Y entonces sí reconocer todo lo que hemos logrado, porque creo que eso también es importante para que veamos que nuestra lucha, nuestro trabajo no es infructuoso, pero a la vez darnos cuenta de todavía lo que nos falta por hacer y no dar por sentado todo lo que hemos logrado. Me parece que este espacio nos dio la oportunidad de hacer eso, de ver todo lo que hemos avanzado, pero todavía lo que tenemos que seguir trabajando para lograr la igualdad sustantiva. Completamente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales en donde compartimos todo el trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral para garantizar que la democracia paritaria e incluyente sea una realidad. Gracias, muchas gracias, Flor. Con todo muchas gusto. Gracias, Dani, un placer, un honor para mí haber estado con ustedes y hasta la próxima.